Housing Authority del Condado de San Mateo. Resumen y sesión informativa del programa de vouchers basados en proyectos. Felicitaciones por su aprobación para una unidad bajo el programa de vouchers basados en proyectos, o PVV por sus siglas en inglés, con Housing Authority del Condado de San Mateo. El programa PVV se administra a través de Housing Authority. El organismo trabaja en estrecha colaboración con propiedades o complejos específicos en todo el condado de San Mateo para asistir a todo tipo de hogares. Bajo el programa PVV, los aspirantes son seleccionados para la elegibilidad del programa por Housing Authority y para la tenencia por la administración de propiedades del complejo. Una vez aprobados tanto por Housing Authority como por el complejo, los solicitantes recibirán una carta de oferta de unidad y declaración de responsabilidad familiar, SFR por sus siglas en inglés, de Housing Authority. La siguiente información es una descripción general de varias áreas principales que debe conocer antes de firmar un contrato de arrendamiento para la unidad a la que se le asignará. Tamaño de la unidad elegible. Normas de subsidio. Para determinar el tamaño de unidad elegible, HACSM utiliza las siguientes pautas. Al jefe de familia y cónyuge, cojefe o pareja se le otorgará una recámara. A todos los miembros restantes de la familia se les otorgará una recámara por cada 2 miembros de la familia, sin importar el sexo, la edad o la relación de estos miembros de la familia. Alquiler de inquilino. El alquiler de inquilino es la porción de la renta mensual al dueño que paga la familia y se basa en los ingresos familiares de la familia y ciertos gastos permisibles. La porción del inquilino no excederá del 30% de los ingresos mensuales ajustados del hogar. Este monto también se conoce como el pago total del inquilino o TTP por sus siglas en inglés. Por ejemplo, si el ingreso mensual ajustado de un hogar es de $2,264, el 30% de su ingreso mensual o TTP sería de $679. La porción de renta del hogar no excederá esta cantidad. A partir de julio de 2024, las siguientes leyes de alquiler de California se hicieron efectivas. Si bien los arrendadores pueden determinar a los inquilinos múltiples factores de elegibilidad, no pueden negarse a alquilarles según su fuente de ingresos. Es ilegal que los arrendadores utilicen una norma financiera o de ingresos para evaluar la elegibilidad para el alquiler de vivienda que no esté basada en la porción de renta que debe pagar el inquilino. Los arrendadores no pueden usar el historial crediticio de una persona como parte del proceso de solicitud sin ofrecer al solicitante la oportunidad de proporcionar evidencia alternativa de su capacidad de pago. La mayoría de los proveedores de vivienda solo pueden cobrar un depósito de seguridad de 1 mes de renta, además de cualquier renta para el primer mes que se pague en o antes de la ocupación inicial. Consulte el folleto proporcionado por las leyes de alquiler de California para obtener más información. Prestación de servicios públicos. Se utiliza un cronograma de prestación de servicios públicos establecido por Housing Authority para determinar la renta del inquilino y el subsidio de Housing Authority. El cronograma de prestación de servicios públicos incluye montos para servicios públicos pagados por inquilinos y se basa en el tipo de utilidad, tipo de unidad y tamaño de recámara de la unidad. El cronograma se revisa anualmente y los montos se actualizan en consecuencia. Pago de subsidio de vivienda. El pago de subsidio de vivienda, o HAP por sus siglas en inglés, es la renta al dueño menos la renta del inquilino. El HAP es la porción de renta que Housing Authority paga al propietario. Durante ningún momento de la tenencia, la familia es responsable del HAP.
Continuando con el ejemplo anterior en el que el TTP de la familia es de $679, si a este hogar se le ofrece una unidad de 2 recámaras con un contrato de renta de $3,111 y una prestación de servicios públicos de $63, la renta del inquilino es de $679 menos $63, $616. Y el pago de subsidio para la vivienda HAP es de $3,111 menos $616, $2,495. Familia mixta. Las familias en las que todos los miembros son ciudadanos estadounidenses o tienen estatus migratorio elegible son elegibles para el subsidio completo. Si su hogar está formado por miembros que son ciudadanos o tienen estatus migratorio elegible y miembros adicionales que no tienen estatus migratorio elegible, se le considera una familia mixta. Los pagos de subsidio de vivienda al propietario para familias mixtas se prorratearán en función del número de miembros elegibles del hogar. Derivado de ello, las familias mixtas pagarán más de su TTP hacia la renta. Inspección y recertificación. Inspección. Se requiere que Housing Authority realice una inspección unitaria antes de iniciar un contrato de arrendamiento. Personal de Housing Authority inspeccionará tanto el interior como el exterior de la unidad para asegurar que la unidad se encuentre en condiciones dignas, seguras y sanitarias. Housing Authority arregla la inspección inicial de la unidad directamente con la administración del predio para el complejo. Este proceso generalmente ocurre mucho antes de la fecha de su mudanza. Por favor, no se mude a la unidad hasta que Housing Authority apruebe la unidad y todas las partes acuerden la fecha de mudanza. Será responsable del 100% de la renta del contrato si se muda antes de la aprobación de Housing Authority y la fecha efectiva del arrendamiento. Housing Authority llevará a cabo inspecciones unitarias continuas para asegurar el cumplimiento continuo de los estándares de calidad de la vivienda. Por lo general, estas inspecciones unitarias en curso se llevarán a cabo cada 2 años o bienalmente. Es importante que informe las reparaciones necesarias al administrador de su propiedad de manera oportuna. Recertificación. Housing Authority llevará a cabo recertificaciones continuas con usted para determinar su elegibilidad continua para el programa. Dependiendo de su tipo de hogar, los horarios de recertificación pueden diferir. Por ejemplo, los hogares de ancianos y discapacitados pueden tener un calendario trienal para reexámenes. En otras palabras, programaremos una cita con usted una vez cada 3 años, mientras que otros hogares estarán en un calendario anual de recertificación. Si tiene un cambio en su recomposición familiar en cualquier momento, deberá reportarlo por escrito a Housing Authority lo antes posible. Se le notificará si es necesario una cita o ajuste de renta a su porción de renta. Con las excepciones de nacimiento, adopción o tutela otorgada por la Corte, no puede agregar a nadie a su hogar sin la aprobación de su arrendador y de Housing Authority. Unidades superpobladas, poco ocupadas y accesibles. Si Housing Authority determina que una familia está ocupando una unidad de tamaño incorrecto con base en estándares de subsidio, o una unidad con características de accesibilidad que la familia no requiere y la unidad es necesaria para una familia que sí requiere las características, Housing Authority notificará puntualmente a la familia y al propietario de esta determinación.
HACSM ofrecerá a la familia los siguientes tipos de asistencia continua en el siguiente orden, según la disponibilidad de asistencia. Asistencia PVV en el mismo edificio o proyecto. Asistencia PVV en otro proyecto. Y subsidio de voucher basado en el inquilino. Esta opción se basa en la disponibilidad de financiamiento de Housing Authority. Deberá consultar con su especialista en vivienda asignado para obtener más información sobre esta opción. Movimientos familiares. Bajo el programa PVV, Housing Authority del Condado de San Mateo requiere que la familia resida en la unidad PVV por lo menos 24 meses o 2 años, a menos que la familia sea aprobada para un acomodo razonable. La familia podrá rescindir el contrato de arrendamiento en cualquier momento después de los 2 primeros años de ocupación con la debida notificación al arrendador y a Housing Authority. Conversación de su subsidio. Recibir subsidio de vivienda bajo cualquiera de los programas de Housing Authority requiere que usted cumpla con ciertas obligaciones familiares. Para el programa PVV, estas obligaciones se enumeran en el documento Declaración de Responsabilidad Familiar. Es importante que se familiarice con las obligaciones, ya que el incumplimiento de las obligaciones familiares puede ocasionar la terminación de su subsidio de vivienda. Algunas de las obligaciones familiares incluyen proporcionar todos los formularios y documentación requeridos por Housing Authority, asegurar que la información que usted proporciona a Housing Authority sea verdadera y correcta, permitir que Housing Authority inspeccione su unidad en momentos razonables después de un aviso razonable. Otros recursos. Housing Authority le proporciona un paquete informativo que incluye la siguiente información. Un buen lugar para vivir. Analice los requisitos mínimos para la inspección de la unidad. Información de contacto de las agencias de servicios básicos en el Condado de San Mateo, que son organizaciones comunitarias que pueden ayudar con el pago de depósitos de seguridad u otras necesidades. Información sobre vivienda justa. Información sobre cómo proteger a su familia de la pintura a base de plomo. Recursos sobre cómo manejar disputas de alquiler. El formulario y notificación de certificación VAWA. Lo que debe saber sobre el EIV, un sistema de HUD que Housing Authority utiliza para verificar nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento, ingresos reportados y confirmación de su participación en programas subsidiados por HUD. Información sobre cómo solicitar el subsidio de vivienda HUD y las posibles consecuencias de cometer fraude. Información sobre las leyes de alquiler de California que entraban en vigor a partir de julio del 2024. Si tiene más preguntas, no dude en enviar un correo electrónico a su asistente social directamente o enviar un correo electrónico a pvteam@smchousing.org. Gracias.